evidentemente, en nombre del ALDE, tiene la palabra Ramón Torrosa. Madam President. Buenas tardes, señora Almunia. Usted ha mostrado solvencia como comisario. Esperemos que, como los buenos vinos, con el tiempo usted también gane calidad. Bien, usted ha sido propuesto como comisario de competencia y se va a encontrar con que España tiene muchos expedientes abiertos de la Comisaría de Competencia por supuestas ayudas ilegales de Estado. Si mis cálculos y mis fuentes no me fallan, son casi 400 expedientes abiertos por supuestas ayudas ilegales del Estado español a muy diversos sectores productivos. Y se va a encontrar también con que España cuenta con el recelo de la Unión Europea a instrumentos tan importantes como el FROP, que es el plan para sanear el sector bancario, o el plan E de estímulo económico. Y también se va a encontrar con que España no transpone, o lo hace de manera muy deficiente, múltiples directivas, como la de servicios o la de morosidad, que empantanan su economía en la falta de competitividad y de productividad. Como comisario de la competencia, ¿sabrá usted defender cuando toque el interés europeo frente al interés español? Muchas gracias. Los buenos vinos, entre otros el Priorato, mejoran con los años. Espero hacer honor a los vinos de mi tierra, el Rioja, pero también a los de la suya, el Priorato. Ayudas de Estado y España. Igual que ayudas de Estado Letonia, ayudas de Estado Irlanda, ayudas de Estado Grecia, cualquier otro país de la Unión Europea. Para mí, en el ejercicio de las tareas como comisario en competencia, en asuntos económicos y monetarios, y ahí paro porque no voy a tener más, es la aplicación de la norma europea, la defensa de los tratados, la aplicación de las decisiones de este Parlamento y del Consejo, seguir la política de la Comisión. Eso es lo que yo, cuando empecé a ejercer como comisario, prometí ante la Corte de Justicia de Luxemburgo, y eso es lo que sigo prometiendo ante ustedes y ante cualquiera. Un ejemplo concreto de lo que le he preguntado antes. El aeropuerto de Barcelona no puede operar vuelos con 23 países por culpa de acuerdos bilaterales firmados por el Estado español que lo prohíben y obligan a volar únicamente al aeropuerto de Madrid. Esta información usted la puede encontrar, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Barcelona. Como comisario de la competencia, ¿piensa usted actuar contra esta distorsión clamorosa de la libre competencia y de las reglas del mercado único europeo? Como sabe usted, en la nueva comisión, las ayudas de Estado en el sector transportes pasan a ser competencia del comisario de la competencia, valga la redundancia, y, por lo tanto, allá donde haya una ayuda de Estado que no esté conforme con las normas, allá donde haya una práctica anticompetitiva, una conducta unilateral que vaya en contra del artículo 101 o 102 del Tratado, yo actuaré. He presentado una pregunta escrita precisamente a la Comisión Europea sobre este tema concreto. Gracias.